Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas tardes. Tarde de martes, aquí calurosito en Ensenada, California. Pues como ven, les tengo la sorpresa de la semana. La doctora Claudia, ella es bariatra, especialista en nutrición, y nos va a hablar precisamente del derecho humano a la salud en el ámbito de la nutrición, puesto que es su especialidad. ¿Cómo ve mi querida amiga, mi gran doctora y amiga doctora Claudia? Y les Así es. parte de que si ustedes me ven más delgado que el año pasado, pues es gracias y culpa aquí a mi especialista, mi querida amiga, la doctora Claudia. ¿Cómo estás? Licenciado Guillermo, muchas gracias por la invitación, muy bien. Pues aquí, muy contenta de poderlos ayudar, pues hablando del derecho de la salud y en el ámbito de lo que es la nutrición. Bueno, pues usted me dice si empezamos. Empezamos, nada más hay que Listo. recordar que el Bueno, como sabemos, pues el derecho a la salud se refiere a que todo mundo tenemos el derecho de gozar de un servicio médico adecuado. Si me voy por el lado de la Constitución, usted que es licenciado, el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Aquí cada estado tiene, pues ahora sí que no decir sus reglas, sino sus métodos preventivos. Y ¿a qué nos referimos? Que cada institución tiene, por ejemplo, medidas preventivas, nos educan en cuanto a la nutrición, tienen la obligación de enseñarnos la nutrición. Como sabemos, en México tenemos muchísima obesidad. Ahora sí que somos casi, pues más bien el número 1. Y pues hay mucha obesidad infantil también. Entonces, la obligación que tienen ellos es de educar a la población referente a cómo deben de comer, que deben de ejercitarse, en cuanto a las vacunas de los niños en tiempo y forma, que la gente tiene que estar viendo su chequeo constantemente, sus laboratorios, para estarlo revisando. Más que nada es eso. Muchas veces la gente no sabe cuál es la obligación del gobierno hacia nosotros y nosotros qué es lo que debemos hacer. Entonces, ellos nos dan las medidas preventivas, nos explican, nos enseñan, y nosotros, nuestra obligación es la prevención, prevenirlo. Entonces, seguir las indicaciones que ellos nos dan para nosotros poder llevarlas a cabo, pero que sí se lleven a cabo para poder prevenir y no llegar a tener un problema más adelante. Perfecto. Oye, Claudita, me llama mucho la atención lo que dices sobre la obesidad infantil. Ajá. He estado leyendo, viendo, sobre todo en televisión, en radio, que México somos uno de los principales países en ese problema. Exactamente. Ustedes en la clínica en la cual tú estás, sobre todo, saludos al doctor Michel también. De su parte. ¿Qué es lo que hacen para prevenir, para tratar de bailar? Porque a fin de cuentas, el prevenir la obesidad infantil, pues corresponde a nosotros los padres. Es correcto. ¿Sí? Aquí lo importante, por ejemplo, yo he tenido varios niños. De hecho, tengo ahorita 2 en la clínica que desafortunadamente los papás no los llevan para someterlos a una cirugía de manga gástrica. Para que un paciente, me voy primero, las indicaciones si un paciente califica o no, estábamos hablando de los niños, de los infantiles, no de los adultos. Para que un niño califique, tiene que tener una madurez tanto psicológicamente como sexual, sus órganos sexuales, ¿no? Pasan por un proceso de psicología para ver si el pacientito está apto y para que sepa a lo que va, porque si para un adulto es difícil, para un niño es mucho más difícil. Nos da mucha tristeza el saber que los papás buscan una manera muy, muy fácil, ¿no? O sea, sométete a la manga gástrica y a ver cómo nos va. No se trata de eso, se trata de educar. Primero hay que educar a los papás. De hecho, me da mucha tristeza al ver que los papás son gorditos y los niños son gorditos. Y siempre hemos dicho, cuando el papá tiene obesidad, la mamá tiene obesidad, obviamente el niño va a tener obesidad por la genética. La genética es ahora sí que como la hipertensión, la diabetes, no podemos contra ella. Entonces, la obesidad también es genético. Entonces, obviamente,
pues los papás quieren ayudar a sus hijos, pero no se ayudan ellos mismos. Entonces, como yo les explico a los papás, o sea, para ti es muy fácil traerlo, pero ¿qué vas a hacer tú para ayudarlo? O sea, no nada más es someterlo a una manga gástrica. Entonces, por ejemplo, tengo dos pacientitos que se les platicó a los papás y se les dijo, ¿por qué no lo intentamos primero con una buena alimentación, cambiarles un poquito el chip a los niños y ver cómo van evolucionando? Gracias a Dios, ahorita los dos muchachitos no hubo necesidad de operarlos, han bajado bastante, gracias al apoyo también de los papás, y a su vez a los papás también les ha ayudado mucho el cambiar sus hábitos alimenticios. Entonces, por ese lado, hay que trabajar mucho con los papás, porque yo les digo a ellos, ¿quiénes son los que compran la comida? ¿Quiénes son los que llevan los chuchulucos? Son los papás. ¿Quiénes les dan el dinero a los niños? Los papás. Entonces, hay que trabajarlo primero con ellos. Ok, entonces, oye, en la Cámara de Diputados acaba de salir una reforma a la Ley General de Salud en cuanto a etiquetado claro. Ok. Uh-huh. El etiquetado claro, bueno, pues es que te pongan en los productos, ya sea productos chatarra y demás, exactamente qué es lo que contiene y qué es lo que te puede provocar. Exacto. Como por Ajá. ejemplo, con los cigarros, te dice que el producto mata, etcétera. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo ves tú esta situación como médico, como profesional de la salud? ¿Es correcto esta situación? ¿No es correcto? ¿Hasta qué punto puede incidir en la educación del mexicano? Mire, sí es muy importante. De hecho, a los pacientes yo les digo que tienen que aprender a leer las etiquetas. No es fácil leer las etiquetas. Es un poquito complicado. Si uno que está en el área a veces se le dificulta, pero se pueden enfocar en lo esencial, ¿no? Hay un punto muy importante. Desafortunadamente, la mercadotecnia tiene muchísima influencia sobre nosotros. Entonces, yo he tenido, ya ve que en pongo la comparativa de Estados Unidos porque es un país que tiene mucho más reglas, está regido por diferentes leyes. En Estados Unidos me ha tocado un ejemplo que, por ejemplo, me acuerdo de una miel que enfrente decía el etiquetado que no tenía contenido de azúcar, muy poca grasa, y al momento de ver la etiqueta en la parte de atrás, no concordaba lo de enfrente con lo de atrás. Y eso que ellos lo revisan y lo revisan antes de poderlos sacar. Entonces, en México está súper bien que lo hagan, pero que sí pongan en realidad lo que contiene y lo que es. O sea, para que el paciente se dé cuenta de lo que es, pero no mentir a la población en ese aspecto y que la población aprenda, porque si le van a poner, tiene muy bajas calorías, no tiene azúcar y en la parte de atrás viene lo contrario, pues vamos a confundir a la población en ese aspecto. ¿Y qué es lo que en realidad es lo legal? ¿La parte de adelante o lo de atrás? Digo, para que todos los clientes, que las personas Es que no... que tiene que concordarlo de frente. Si atrás siempre te dice, por ejemplo, no tiene azúcar, en la parte de atrás debe decir 0 azúcares. Okay. Pero si enfrente dice no azúcar y en la parte de atrás dice 1% o 2% de azúcar, pues entonces no checa. Si enfrente me dice una cosa y atrás dice otra, pues entonces qué onda ahí, ¿no? Entonces tiene que checar, o sea, si dice bajo en calorías, se explica, ok, el producto tiene tantas calorías, pero tantas tiene de azúcar, tanto tiene de carbohidratos, eso sería lo ideal. O sea, es que lo pongan de una manera también entendible y fácil para la población, que no lo pongan complicado, ¿no? Hay muchos productos que se dicen que son light, que la Coca-Cola light, que la Pepsi light, que los refrescos, que hay cantidad de productos que se dice que son light. ¿Esto qué tan cierto es, doctora? ¿O hasta dónde podemos diferenciar que sea light y que en realidad, que porque es light no engorda? Ajá. Lo light significa que tiene la mitad de las calorías del producto original. Cuando decimos sugar free es que es libre de azúcar, pero las calorías pueden ser iguales. Entonces, tiene mucho que ver el producto, lo que contiene y si es light o no, o si es bajo en azúcar, o a veces le ponen, por ejemplo, bajo en grasas. Todo eso tiene mucho que ver. Más que nada, light significa la mitad de las calorías. Ah, ok. Ahora, me llamó mucho la atención que te han llevado dos pacientitos, o sea, dos menores,
Ajá, para que les hicieran la cirugía de banda gástrica. ajá, Es posible en realidad porque creo yo, hasta donde yo sé, no soy médico, tú sí, soy abogado, pero hasta donde yo sé, el crecimiento del ser humano, pues creces por el parejo en todo, ¿no? exacto, ajá, Entonces, según las estadísticas nos dicen que los hombres que dejamos de crecer a los 18, las correcto, mujeres hasta los 21, ajá, aquí, bueno, pues ya no son menores, ya son mayores. exacto, Es ajá, posible que unos padres, yo adoro a mis hijos, y yo veo que tú también adoras a tu hijo, claro. ponen en riesgo la vida de sus hijos. Exactamente. De hecho, a veces los pacientes acuden por como una última alternativa o a veces por la manera fácil, ¿no? Depende mucho del pensamiento de cada papá. Hemos tenido pacientes de 15 años que en lugar de fiesta, ese es su regalo de cumpleaños, su manga gástrica. O sea, es triste, pero es la verdad. Aquí el problema que yo he visto en los pacientes y me ha tocado ver es que a la vuelta del año y medio, 2 años, el paciente vuelve a subir de peso. Ese es el problema. Entonces, aquí el punto es que hay que educarlos para que sepan a lo que va, lo que comentaba hace rato. O sea, se trata de cambiarles el chip a los pacientitos y tratar de que primero empiecen con una dieta y luego ver si en realidad quieren una manga gástrica. Porque no se trata nada más de llegar y hacérmela, se trata de mantenerme por un largo tiempo, o sea, delgado. Y les regalan eso de 15 años y vuelven, y es que le pagué, no le hice fiesta, le hice la manga, pero volvió a engordar. No se trata de eso, se trata de que el paciente se cuide, pues, en ese aspecto. Pues yo creo que sería más fácil cambiar el chip a los adultos, ¿no? O a lo mejor es hasta más complicado, no sé, en tu experiencia que nos puedas decir. También me llama la atención que me comentas, por ejemplo, una persona, un adulto, que se hizo su manga gástrica, bajó lo que haya tenido que bajar 100 kilos. He visto casos que bajan hasta 100, 200 kilos. En televisión hay un programa muy interesante que habla sobre ello, un médico en Texas, creo que es, que ha bajado, lo más que me tocó ver fueron 300 kilos a una persona. Me comentas en este momento que hay personas que bajan todo eso, pero que al año, año y medio, 2 años vuelven a subir. ¿Qué no se supone que les cortan el estómago y se supone que ya no puedes, ya no tienes para dónde? De hecho, el estómago es un músculo y sí puede volver a crecer. No a la mayor capacidad en la que estaba, pero sí puede volver a crecer. Aquí el paciente tiene que cambiar una serie de hábitos. Son muchísimos los hábitos. Por ejemplo, la gran mayoría de las personas que tienen obesidad, por ejemplo, si tú les preguntas, te dicen, no, pues yo hago una comida al día, no tengo horarios, no hago ejercicio, como lo que me encuentro y como en gran abundancia. Entonces, si nos ponemos a analizar, el paciente con una manga gástrica tiene que comer 5 veces al día, forzosamente, ¿Qué? porque de por sí comen muy poquito y el dejar de comer son menos calorías para su cuerpo y empiezan los dolores de cabeza, empiezan a tener el azúcar se les baja, la presión también, entonces se sienten muy mal, muy cansados, desguanzados, con sueño. Entonces, a fuerzas tienen que realizar las 5 comidas. Si el paciente no tiene un horario, hoy lo va a tener que tener. Tienen que comer cada 3, cada 4 horas, dependiendo de la actividad del paciente. Si el paciente no realizaba actividad física, lo va a tener que hacer, porque aunque coman poco, hay que quemar las calorías que estén consumiendo y la grasita para que sigan bajando de peso. Y la cantidad el paciente la tiene, pero la calidad no. La calidad depende de uno, lo que uno se lleva a la boca. Entonces, todos esos serie de hábitos, el paciente necesita cambiarlos. Entonces, muchas veces el proceso dura todo un año, el paciente todo ese año le va muy bien y siguen bajando, pero llega un punto en que el paciente se estanca, ya no baja, ¿y qué pasa? Vuelve a los malos hábitos que tenía el paciente. Entonces, el paciente vuelve a subir de peso, el estómago puede llegar a crecer un poco y vuelve a subir. No al peso que estaba, pero sí pueden alcanzar un peso bastante grande, no a lo que estaban, pero un poquito menos. ¿Y qué Si, por ejemplo, ajá, pasaría si vuelven a subir? ¿Pueden volverlos a operar? ¿Ya no los pueden volver a operar? ¿Qué pasa ahí?
Sí, en la manga gástrica ahorita se está manejando mucho, el paciente cuando tiene una cirugía de conversión, pacientes que se hacen manga gástrica y vuelven a subir de peso, se les puede hacer un bypass gástrico o un mini bypass gástrico, pero hay pacientes que dicen, existe una palabra que le llaman el remangueo. Nosotros en la clínica no lo utilizamos mucho, al doctor Alberto no le gusta utilizar mucho esa parte, pero el remangueo es que te vuelven a hacer un corte sobre tu corte y te vuelven a hacer un grapeo. Entonces, pero a lo que vuelvo con los pacientes, ¿qué necesidad hay de hacer un remangueo o un bypass gástrico si pueden cambiar sus hábitos? Entonces, hay que cambiarles el chip a los pacientes. Claro. Ese es el punto. Porque yo tengo pacientes que se han hecho bypass gástrico, es lo último que existe, y nosotros hemos dicho todos los médicos que cuando exista un neurocirujano que haga algo en el cerebro y les cambie el chip, va a dejar de ver tantos gorditos. Se va a hacer millonario, más que millonario el doctor, ¿no? Pero ahora sí que el bypass es lo último que existe, y tengo pacientes que aún con bypass no logran la meta que el paciente quiere, no lo logran. Oye, Claudia, ¿qué hay de cierto aquel mito que si tienes, por ejemplo, azúcar, tienes diabetes y te haces esta operación, se te quita la diabetes? Sí, de hecho está indicado para pacientes con diabetes e hipertensión. Hemos hecho también con pacientes con hipotiroidismo. Esa es la pregunta de muchos pacientes. Que dicen, yo soy hipotiroidea, doctora, ¿me puedo hacer la manga? Sí, claro. Siempre y cuando tenga un buen control con su endocrinólogo, se la pueden hacer. Porque si el paciente está muy descontrolado de la tiroides, no lleva ese control, aunque se haga la manga, a veces no bajan de peso y siguen subiendo. Entonces, hay que llevar un buen control. Y sí, en efecto, los pacientes con diabetes e hipertensión son candidatos para una manga gástrica. Muy bien, qué bueno. Pues ahí tienen mis queridos amigos que tengan el problema pues muy grave, también a nivel internacional, lo que es la diabetes, y a nivel nacional, pues es una de las causas principales de muerte. Pues ahí tienen con la doctora Claudia, ella les puede ayudar muchísimo en cuanto a ello, sobre todo en el ámbito de la nutrición, porque tú no operas, ¿verdad? O sí operas, Claudia. No, yo no. Yo me encargo de bajar de peso a los pacientes antes de la cirugía, durante y después de la cirugía. De hecho, al doctor Alberto, él regaló una beca y me tocó bajar un paciente que pesaba, es lo máximo que hemos operado en obesity, 350 kilos. Y yo lo bajé 100 kilos en 6 meses, lo dejé en 250 para que el doctor pudiera operarlo. Es ahora sí que el paciente con más kilos que hemos tenido. Eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué tantos riesgos hay para una persona obesa someterse a esa cirugía? Pues ahora sí que toda cirugía es un riesgo, hasta una uña es un riesgo, ¿no? Por eso es la idea, hay protocolos que se tienen y más, se supone que debe de ser todo estándar para todos los bariatras, existe el protocolo, pero nosotros en la clínica lo tenemos muy bien arraigado, ¿no? El paciente que llegue con un índice de masa corporal mayor de 60, de 50 a 60, que le llamamos la super obesidad, tenemos que ponerlos a dieta. ¿Por qué? Porque tenemos que disminuir la grasa abdominal, que es donde el doctor va a trabajar, y el hígado hay que disminuirlo, porque eso lo levanta el doctor para poder manejar el trocar. Entonces, sí es importante para ayudar al doctor y ayudar al paciente. Entonces, si el paciente es diabético, tenemos que regular su glucosa para que pueda entrar, porque si entra todo descontrolado, va a ser peor después de la cirugía, entonces tenemos que meterlo muy controladito. Si el paciente trae una apnea del sueño o usa un CPAP, ¿qué es un CPAP? Es lo que les dan a los pacientes que ya están diagnosticados con apnea del sueño, es un aparato con el cual tienen que dormir. Tenemos que controlarlo, tienen que tener una valoración por un neumólogo para que tenga una indicación si es apto a la cirugía o no al momento de la anestesia y no va a tener una complicación. Y se manda a valoración con cardiología y con un ecocardiograma para ver que su corazón esté funcionando correctamente. Entonces, son varios protocolos que tenemos antes de que un paciente entre a una cirugía. Entonces, sí es bien importante para que sea una cirugía segura. Con todo esto, si el neumólogo, el cardiólogo, nutrición da fe que el paciente ha bajado, ha seguido su dieta, se ha portado bien,
no debe de existir ningún riesgo. O sea que lleva todo un proceso previo Así para es. poderte hacer una cirugía de este tipo. No nada Exacto. más es llegar hoy y quiero que me operes, mañana a la mañana te estamos operando. Exacto, no. Si es un paciente con índice de masa corporal, que tenga obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, no hay ningún problema, obesidad mórbida. Solamente pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 50 en adelante, sí se utiliza ese protocolo. Es de obligación. O pacientes que vengan con una glucosa muy descontrolada, pasan por un internista, pasan conmigo, hay que regularlos y luego se somete a la cirugía. Eso es. Oye, qué interesante está todo esto, mi querida Claudia. Oye, Claudita, ¿y pacientes hasta qué edad? Ya vimos que se pueden operar menores. De 14, 15 años, ajá, es lo mínimo, Es y lo lo mismo, máximo hasta 60, hasta 60 años de edad. hasta 60 años. Aún así, el paciente tenga, no sé, azúcar y por medio de la operación querramos evitar o querramos disminuir el problema de diabetes, debe de ser máximo 60 años. No puede Sí, ser más. de hecho, el doctor Alberto ha hecho excepciones cuando los ve que están controlados, sí se ha operado hasta 62 años, pero ahora sí que le tiene que tener una historia clínica y saber que esté perfectamente en buena condición para poderlo operar. Pero ya el doctor determina, dependiendo del paciente, si se opera o no, en Okay. ese aspecto. Pero Si, sí hemos tenido casos. si una persona tiene 10 kilos arriba, ¿es candidato a ser operable? No, no es candidato. No es candidato para operarlo. Ahí se les recomienda un balón intragástrico Ah, para que puedan bajar esos 10 kilos o continuar con un proceso de nutrición. Hay pacientes que llegan y nos dicen, es que yo vi 1000 nutrólogas y no me funcionó, hice ejercicio, dieta, pastillas y nada, se les pone el balón. Pero yo también les explico mucho a los que se ponen el balón. No es mágico y necesitas cambiar tus hábitos, porque el balón solamente dura 6 meses. Entonces, al momento de retirarse, si el paciente no cambió el hábito, va a volver a engordar. o sea que todo radica en uno mismo, no radica ni en el cirujano, ni en ustedes, que son los que nos dan la nutrición, todo radica en uno mismo, el quererse uno mismo, el convencerse en que la obesidad pues sí, también mata. Así es, lo que hablábamos del inicio del programa, que el Estado o las instituciones nos pueden ayudar con lo preventivo, pero que es nuestra obligación la prevención. O sea, los médicos pueden darle a la gente, explicarles, darles miles de cosas, folletos, decirles, pero si la gente no quiere, no va a funcionar. Entonces, a veces las instituciones te dan cartelones, te dan folletitos, te explican la prevención de esto, del otro, pero a veces la gente no lo sigue. Entonces, nuestra obligación ahora sí como pacientes, es la prevención y la obligación de la institución es ofrecerte la información adecuada. Por ejemplo, Claudia, ustedes, la operación es en lo privado y ahí puede Así es. costar 3, 4 mil dólares, no sé. ¿Sí? Uh-huh. ¿El gobierno, las instituciones gubernamentales tienen estos servicios o no los tienen? Sí, sí los tienen, pero antes era muy fácil operar a los pacientes. Yo conozco muchos médicos bariatras que lo hacían y enfermeras y mucha gente se operaba. Desafortunadamente, como todo, se vuelve un lucro. Entonces, empezaban a meter que conocidos, que aquí, que allá, y como que el IMSS empezó a parar esa parte de las cirugías. Y desafortunadamente la gente que en realidad lo necesita, pues no se lo pueden hacer. Llegan a tener criterios también para hacerlo, sí lo hacen, pero tienen ciertos criterios. Como en Estados Unidos también, allá el proceso es diferente, allá duran un año en nutrición, un año con psicología y valoran ahora sí que todo el paciente, las condiciones, y ellos ven si son candidatos o no. O sea, no cualquiera puede llegar y hacérselo, pero en México se empezó a modificar también esa parte por lo que comentaba, que todo el mundo a lo más barato, nada más pagaban el grapeo y se lo hacían. Entonces empezaron a tener un poquito más de medida en cuanto a eso, pero sí lo hacen también en las instituciones. Ok, entonces como derecho humano también es parte del derecho humano a la salud Correcto, pediátrica. así es.
Porque platicando con unos amigos que son especialistas en seguros, me decían ellos que no, es que la cuestión de la salud bariátrica está considerada como algo estético. Sí, Eso desafortunadamente. es en realidad. Exacto, lo consideran como estético, como la nutrición, en su momento lo consideran como algo, no estético, algo como, no lo consideran como parte de un tratamiento, como parte de una necesidad, desafortunadamente. Pero ya tenemos un tiempo para acá como que ya lo están viendo como parte de un tratamiento coadyuvante hacia el paciente. Entonces, ahora sí que hay que esperar que, ahora sí usted como abogado nos debe de ayudarnos en ese aspecto, en que cuándo se podrá manejar esa parte, ¿no? De que ya lo pongan como algo parte importante. Antes era un lujo, ahora es una necesidad para el paciente. Sí. De hecho, sí es parte, si tú como especialista me dices a mí que la medicina bariátrica es parte del derecho humano a la salud, bueno, pues hay que pelearlo, y para eso estamos nosotros los abogados, ¿verdad? Y también estamos nosotros en la Comisión Internacional de Derechos Humanos y en Robertson Saracho del Peral, a través de su servidor, Guillermo Robertson Fiscal, para ayudarlos, para orientarlos. Tenemos, como ven, no nada más una materia fiscal, administrativa, jurídica, no, una materia en salud, una especialista aquí que está con nosotros. Querida Claudia, por favor, dinos tus datos, dónde nuestros amigos que nos escuchan, dónde te pueden localizar, dónde te pueden contactar. Ya se dieron cuenta de tu capacidad tan extremadamente excelente que tienes. Muchas gracias. Tu corazón, el ser humano que eres. Por eso me atreví a solicitarte esta charla, porque sé que ustedes, tú principalmente y ustedes en la clínica, pues sí se dedican a su trabajo, pero no lo hacen tanto por el dinero, lo hacen por el servicio a la humanidad. Sí, de hecho, el doctor Michel, que es el dueño de la clínica, él da muchas becas a gente que necesita, mucha gente que de verdad tiene muchísimo sobrepeso y les da becas. Sí, por eso le comentaba que sí es un derecho, porque hay gente que no puede pagar la cirugía y que en realidad sí lo necesita, que tienen un peso exagerado y que necesitan bajarlo de peso. Pues yo estoy en Tijuana, Baja California. Mi número de celular es 664-162-1569, en lo que yo pueda ayudarlos con toda confianza, orientarlos. Me encanta mi profesión, mi servicio, y estoy a sus órdenes, cualquier cosa que ocupe. ¿Tienes algún Facebook o algún correo electrónico? Sí, estoy como el correo electrónico es nutrición-cambiatuvida@hotmail.com. Y en Facebook estoy como doctora Claudia Berumen. Claudia Berumen. Muy bien, querida Claudita, pues ¿qué crees? El dios Cronos ya nos aniquiló, ya Perfecto. estamos en tiempo, pero qué bueno, no lo sentimos, estamos muy a gusto aquí platicando, Claudia y yo. Mi doctora del alma, mi doctora del corazón, que me ha ayudado enormemente. Muchas gracias. Con mucho amor. Gracias a esta gran mujer, yo he bajado más o menos como 70 kilos en un año. Entonces, Un excelente paciente. gracias. Si yo pude, ustedes también pueden. Muchas gracias. Así es. Pásenla bien. Gracias, Claudita. Muchas gracias. Gracias. Gusto en verlo. El gusto es mío. Un fuerte abrazo.